En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al malvado. Antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y el que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso también los gentiles? Vosotros pues sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra de Dios. Leer el Evangelio es muy fácil. Podemos leerlo como cualquier escrito. Pero entender el Evangelio es obra del Espíritu en nosotros. Llegar a comprender las exigencias de ese Evangelio y admitirlas es también obra del Espíritu Santo. En la medida en que el Espíritu del Señor va guiando a una persona y la va iluminando, progresivamente le permite comprender cuántos criterios tiene opuestos totalmente a los criterios del Señor, expuestos en su predicación y que encontramos en su Evangelio. San Pablo invitaba a los cristianos a tener la mentalidad de Cristo, a tener el pensamiento de Cristo. Y en otro lugar los invita a tener los sentimientos de Cristo. Si uno revisa con la luz del Espíritu Santo sus criterios, sus pensamientos, su mentalidad, encontrará que no es la del Señor ni mucho menos. Yo creo que tenemos más criterios paganos de los que suponemos, y que a pesar de nuestra vida consagrada, los criterios verdaderos del Señor que rigen nuestra vida no son todos los que pensamos. Yo creo que muchos de nosotros tal vez nos hemos quedado en el Antiguo Testamento. Oísteis que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Preguntémonos si muchas de nuestras reacciones no son paganas. No le perdonamos a determinada persona
porque nos hizo una ofensa que nosotros creemos que es imperdonable. Una persona nos hace mala cara, contestamos o respondemos con otra mala cara. Habla mal de nosotros alguien, empezamos a criticarlo también. Nos desprecia, despreciamos a esa persona. Estamos viviendo el ojo por ojo y el diente por diente. Y la gracia que vamos a pedirle al Señor hoy, creo que es la más importante tal vez de este retiro, es descubrir la necesidad que tenemos de perdonar a muchos, de sanarnos profundamente en el campo de los resentimientos, desintoxicarnos del odio, para de esa manera poder abrirnos al amor del Señor. Hay una cosa clarísima y es que amor y odio son realidades totalmente opuestas, como luz y tinieblas, como frío y calor. No pueden encontrarse juntas la luz y las tinieblas, ni pueden estar simultáneamente unidos el calor y el frío. O hay frío o hay calor, o hay luz o hay tinieblas. Lo mismo, no pueden estar en una vida unidos el amor de Dios, la experiencia del amor de Dios y la experiencia del odio. Son dos cosas totalmente opuestas que se excluyen, que se repelen mutuamente. Cuando uno oye a muchas personas consagradas, cuando habla con ellas sobre la experiencia del amor de Dios, encuentra que muchas no la tienen o inclusive la tuvieron y la han perdido, o creen que esto es un imposible para ellas, y al estudiar las razones frecuentemente se encuentra que es el resentimiento la compuerta que impide que pase el río del amor de Dios al lecho de nuestra persona, que es ese resentimiento el que impide que ese amor de Dios vaya abrazando nuestro corazón, como dijeron los discípulos de Emaús, no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba en el camino. Yo creo que será algo ya muy importante llegar a esta convicción. Si yo no perdono de corazón a todos, si yo no me voy desintoxicando del odio, yo no podré llegar a la contemplación que es la experiencia del peso del amor de Dios. Ayer veíamos a la luz de ese pasaje de San Juan cómo la contemplación es esa permanencia de Dios amor en nosotros y la permanencia de nosotros en Dios que es amor. La contemplación viene a ser eso, recibir el peso del amor del Señor. Pero para esto se necesita que el corazón, que es el que recibe esta comunicación amorosa, esté desintoxicado de odio, esté en un proceso de perdón total, para que pueda recibir el amor del Señor. Un sacerdote, una religiosa, un seglar, que alimente el odio, que diga que no puede perdonar o no quiere perdonar a fulano o a fulana de tal, esa persona jamás llegará a experimentar el amor de Dios mientras no reciba la gracia de perdonar de corazón.
Y hay que decirlo con dolor, uno encuentra a veces en los consagrados más resentimientos de los que se cree. Encuentra uno inclusive casos dolorosísimos de rencor. Yo he oído unas cosas en algunas religiosas, que me han dejado verdaderamente asombrado. Por ejemplo, religiosas que para vengarse de otra han ido a buscar un brujo para que haga un maleficio a su hermana religiosa. Y me ha tocado orar por esas personas después. Llegar a eso. Y no crean que esto es algo imaginario. ¿Hasta dónde se puede llegar? Pues no lo calculamos. Porque el odio convierte a la persona en un asesino. En el Santo Evangelio que leeremos esta tarde en la Eucaristía, dirá el apóstol San Juan que quien odia a su hermano es un asesino, es un homicida. Ese es el término duro que emplea el apóstol San Juan. Y hay quien en su odio pues desee por lo menos la muerte del otro. No se atreverá a quitarle la vida, pero sí desea que esa persona desaparezca. Está cometiendo un homicidio de pensamiento, de deseo, aun cuando no lo pueda realizar de hecho. Cuando se da cabida al odio, se da cabida a algo que puede crecer, que si se alimenta llega a esclavizar, llega a dominar a la persona. Y qué doloroso que una persona llamada al amor, como es toda religiosa y como es todo sacerdote, en un momento de su vida tenga que decir: yo no tengo experiencia del amor de Dios, ni creo en esa posibilidad para mí. En cambio, siento un odio tremendo contra tal o cual persona, contra tal o cual institución, contra tales o cuales personas. Yo quiero leer primero algunos textos de la palabra de Dios para que nos sirvan de tema de reflexión, para después entrar a esta realidad de la sanación del odio en nuestras vidas. Después del texto que leímos ahora de San Mateo, dice: en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar así: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y añade el Señor, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón de Dios que todos necesitamos está condicionado a nuestro perdón. Son palabras del Señor, a las cuales debemos dar crédito. ¿Quién de nosotros puede decir que no necesita perdón? ¿Cuál de nosotros no ha ofendido al Señor? Él nos invita a pedir el perdón al Padre, pero cuando pedimos ese perdón le decimos a ese Padre que nos perdone así como nosotros hemos perdonado. Si no hemos perdonado, ¿cómo nos va a perdonar el Padre? Y una persona puede vivir en pecado, estando en la vida consagrada. No recibe el perdón, aun cuando lo pida, porque no ha cumplido la condición, perdonar primero al hermano.
En el capítulo 18 de San Mateo encontramos la parábola del siervo que fue perdonado por su señor. Le perdonó una gran deuda, pero que después encontró a un consiervo suyo que le debía un poco dinero, un poquito apenas. Había sido ya perdonado, y ahora su compañero implora que le perdone. Pero este mal siervo, que había recibido ya el perdón de su gran deuda, hace meter a la cárcel a ese pobre compañero porque no puede pagarle la pequeña cantidad que le debe. Cuando el amo supo esto, se enojó con razón y mandó que a este hombre lo llevaran a la cárcel, que vendieran todos sus bienes y que pagara hasta el último céntimo. Ya no le perdonó la deuda, en castigo a la falta de perdón que había tenido con su compañero. Y termina el Señor con estas palabras: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Fijémonos que antes el Señor en el Sermón de la Montaña había dicho: amarás a tu enemigo. Ahora nos dice que hay que perdonar de corazón a quien nos haya ofendido, a nuestro hermano. Ahora hablaremos de la diferencia que hay entre perdonar con la voluntad y liberarse bajo la acción del Señor de las emociones causadas por la ofensa. Pero el programa que nos pone el Señor es perdonar de corazón cada uno al hermano. Y en el capítulo 18, versículos 21 y 23, encontramos cómo este perdón de corazón, debe darse cuantas veces sea necesario. Porque a veces uno dice: a esta persona ya le he pasado muchas, ya le he perdonado muchas veces, pero ya no la soporto más. Hasta aquí llegué, ya se llenó la copa, ya no más. San Pedro, que había oído al Señor insistentemente tratar este tema, porque seguramente el Señor habló muchas veces de la necesidad del perdón. En el Evangelio no están todas las palabras del Señor, sino unas cuantas. San Juan dice al final de su Evangelio que si se publicaran todas las palabras del Señor, pues los libros no cabrían en el mundo. Es una imagen oriental para significar que tendrían que ser muchos los volúmenes. ¿Cuánto hablaría el Señor durante esos años? Pues bien, San Pedro, preocupado por la insistencia del Señor, le pregunta un día: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. San Pedro seguramente creyó que había dicho una cosa maravillosa: perdonar hasta 7 veces. Y el Señor le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El pobre San Pedro seguramente no debía ser buen matemático, y no adivinó tal vez en ese momento cuánto era 70 por 7. Por lo menos 490 veces. Era un término del Señor para decirle cuántas veces sea necesario. No puedes llevar la cuenta mejor. No podemos llevar la cuenta y decir: bueno, a esta persona ya le he perdonado tantas veces, de aquí ya no puedo pasar. Esta es la dificultad del Evangelio. Llegar a cumplir estas exigencias del Señor.
perdonar de corazón al hermano, amar y orar por el enemigo y perdonarle cuantas veces sea necesario. En San Lucas, en el capítulo 17, encontramos estas palabras. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Pues yo creo que ninguno de nosotros, sin una gracia especial, podría perdonarle a una persona 7 veces en un día las ofensas que ella le hiciera. Si nos cuesta tanto perdonar una ofensa, ¿cuánto nos costará perdonar 7 en un día? Y si son más que 7, pues hay que hacer lo mismo. El perdón del Señor no tiene límites, porque el perdón del Señor para nosotros no tiene límites. Santiago dice que el justo cae 7 veces al día, y el Señor nos perdona esas 7 veces y muchas más si caemos. Si Él no tiene límites para perdonarnos, nosotros no podemos poner límites para perdonar. El Señor, cuando termina este mandato del perdón, dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que la perfección en este caso consiste en tener la capacidad de perdón total, en imitar al Padre Celestial que nos perdona cuantas veces nosotros nos arrepentimos. Si Él nos perdona todas las veces, nosotros tenemos que perdonar también todas las veces. El apóstol Santiago tiene unas palabras muy fuertes. Dice en el capítulo 2, versículo 13, porque tendrá un juicio sin misericordia aquel que no tuvo misericordia. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Santiago 2:13. ¿Qué es misericordia? Yo leí una definición muy bonita que me habla muy bien de lo que es ese aspecto del amor de Dios, porque la misericordia es una manifestación especial del amor de Dios. Decía este autor que misericordia es poner el corazón en la miseria del otro. Misericordia, poner el corazón en la miseria del otro. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, que como dice San Pablo es rico en misericordia, ¿qué sucede? Que Él pone su corazón amorosísimo en nuestra miseria. Es nuestra miseria la que se abre al amor de Dios. Él pone su amor en esta miseria y sana y perdona y eleva, hace lo que necesite esa miseria, pero la destruye. Esa es la obra del Señor, en su misericordia, poner su corazón en nuestra miseria. Cuando el apóstol nos dice que tenemos necesidad de usar misericordia para que el Señor la use con nosotros, nos dice entonces eso, que tenemos que poner nuestro corazón lleno de amor en la miseria del otro. El que nos ha ofendido, si lo ha hecho voluntariamente, pues tiene una actitud miserable. Él tiene miseria al odiar, al ofender. Si nosotros ponemos nuestro corazón con el amor del Señor en esa miseria, estaremos asemejándonos a nuestro Padre Celestial, que es rico en misericordia.
Él pone su corazón en nuestra miseria y nos da por su Espíritu Santo el amor para que podamos poner también nuestro corazón en la miseria del hermano. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente: Sed buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente, como os perdonó Dios en Cristo. Es siempre la misma idea. Mutuamente debemos perdonarnos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, nos perdonó en Cristo, nos reconcilió en Cristo. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 12, dice: Revestíos como elegidos de Dios, de entrañas de misericordia, y vuelve a la misma idea, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. El Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Una invitación a tener entrañas de misericordia para perdonarnos mutuamente como nos ha perdonado el Señor en Cristo. Yo creo que la lectura de estos textos sagrados debe empezar ya a preocuparnos en este sentido. Primero, si somos conscientes de resentimientos y de odios, empezar a orar hoy para que el Señor nos conceda la gracia de liberarnos de esa atadura del rencor, del odio. Hay una cosa en la cual no caemos en cuenta a veces, y es que el odio nos va esclavizando, nos va atando, y va atando también a la persona a quien odiamos. Yo creo que no caemos en cuenta del perjuicio que causamos a una persona cuando la odiamos, aun cuando esta persona no esté cayendo en cuenta de nuestro odio. Vamos poniendo como un peso psicológico en ella. Y uno no sabe si muchas veces las angustias de determinadas personas en algunos momentos obedecen a la carga de odio que pesa sobre ellas. Sea porque hayan tenido culpa y hayan herido culpablemente a otras personas, o porque hayan sido odiadas gratuitamente. Uno puede ser odiado, tener el resultado del resentimiento de otro por una acción que uno haya hecho voluntariamente, porque uno ha querido de veras herir a otro. Pero puede también causar herida a otro sin darse cuenta, o de una manera involuntaria. Puede ser que la cosa hecha con la mejor intención sea tomada mal. ¿Y cuántas veces sucede eso? Que cuando uno piensa hacer bien a una persona, ella lo toma mal y se resiente por eso. Aquí hay algo muy importante que ustedes lo han oído seguramente, y es que fácilmente uno proyecta sobre una persona en un momento determinado de la vida el resentimiento que tiene contra otra persona
en una época pasada. Y entonces uno puede proyectar contra un superior el resentimiento que tiene contra su padre, contra su madre, contra un hermano, contra un profesor, en primaria o en secundaria o en la universidad, contra un patrón, contra cualquier persona. Y entonces esto es muy importante. Mientras uno no se sane del odio que tiene a la persona primera, no va a dejar de actuar negativamente respecto a esta persona a la cual está odiando en este momento. Todo superior tiene, ojalá, que tener en cuenta esa realidad para comprender muchas injusticias que se cometen contra él. Porque uno como superior puede cometer muchas injusticias y puede ser víctima de muchas injusticias. Y a uno como superior muchas veces le tocará recibir mucho odio de aquellas personas que están proyectando sobre uno el odio que tienen contra superiores de otra época, en el hogar o fuera del hogar. Hay que tener en cuenta esto para la comprensión, porque uno muchas veces se pregunta por qué esta persona a la que he hecho tantos bienes, a la que le he demostrado tanto cariño o aprecio, sin embargo, reacciona cuando menos uno lo piensa de una manera tremenda por cualquier insignificancia contra uno. Hay una proyección del odio. Y por eso se necesita primero la sanación de esa situación anterior para poder obrar ya de una manera efectiva en el campo de la sanación actual con esta otra persona. El Espíritu del Señor, que es Espíritu de verdad, nos irá mostrando, si se lo pedimos, contra las personas contra las cuales hemos guardado resentimientos. Yo muchas veces cuando hablo con una persona que viene a pedir sanación interior, que viene a exponer sus promesas, le pregunto, bueno, ¿tiene algún resentimiento contra alguien? E inmediatamente me dicen casi todas, no, yo no tengo resentimiento contra nadie. Yo he perdonado, a veces me siento disgustada con una persona, pero pronto le perdono. Esta persona no está diciendo una mentira. Ella cree que las cosas son así, pero la realidad seguramente es muy diferente. Si esta persona entra en la vía del Espíritu, si se abre a la acción del Espíritu y empieza a sentir la necesidad de perdonar totalmente, el Espíritu Santo le irá trayendo recuerdos de muchas personas contra las cuales tuvo resentimientos y los tiene tal vez reprimidos porque recibió de ella ofensas o no recibió todo el amor que esperaba de esa persona. Alguien aconseja que es muy importante, si uno quiere entrar en un proceso de sanación del odio, hacer una lista privada de aquellas personas contra las cuales descubre bajo la luz del Espíritu que guarda resentimientos, para empezar a pedir la gracia de perdonar de corazón a cada una de ellas. Hay que insistir en que esta liberación o desintoxicación del odio se va consiguiendo únicamente a lo largo de un proceso que va a abarcar toda la vida.
Yo creo que cuando uno llega a esa convicción, pues no va a contestar tan fácil, yo no tengo nada contra nadie, sino que irá descubriendo más y más heridas que están ya inclusive olvidadas o reprimidas, a las cuales ahora no le da ninguna importancia, porque la persona que reaccionó cuando era niña con dolor frente a determinada actitud, pues no va a reaccionar ahora lo mismo cuando ya es adulta. Pero la herida recibida en esa niñez, por ejemplo, pues ha quedado y mientras no sea sanada, continuará influyendo en nuestra conducta. Esa lista es muy importante para uno en ratos de oración de perdón, ir recibiendo del Señor la gracia de perdonar de corazón a la persona número 1, después a la persona número 2, luego a la persona número 3 y continuar la lista. Y una vez que la termine, volver a empezar, porque siempre habrá profundidad también en el campo del perdón. El Evangelio no puede entenderse sin la acción del Espíritu Santo que necesitamos para poder cumplirlo. Si no fuera por el amor del Espíritu Santo, nosotros seríamos incapaces de perdonar determinadas ofensas. Y seríamos incapaces de llegar a amar a un enemigo. Fíjense bien, porque no se trata de un perdón cualquiera. Se trata de llegar a perdonar a un enemigo de corazón y amarlo. ¿Cómo es posible esto? Solamente con el amor del Espíritu Santo. Pensemos en esta realidad. A esa persona a quien yo odio, la ama Dios, porque Dios nos ama a todos. No ama la mala acción que ella haya hecho para ofenderme, pero no ha dejado de amarla. El Señor no deja de amar al pecador, no ama el pecado. Ama a la víctima y al victimario. No ama la acción mala del victimario. El Señor continúa como el padre de la parábola pensando con amor en el hijo que lo ha abandonado. Y continúa esperando el regreso del hijo que lo ha abandonado. Y lo recibe con amor cuantas veces llegue. No 7 veces solamente, ni 70 veces 7, sino cuantas veces vuelva. Esa es la misericordia del Señor. Él perdona siempre y ama siempre a todos. Entonces hay un contraste sumamente lamentable entre el Señor y nosotros, entre su conducta misericordiosa y la dureza de nuestro corazón. Cuando yo estoy odiando a esa persona porque me hizo una ofensa muy grande, el Señor la está amando. Estamos 3 personas, Cristo, mi enemigo y yo. Cristo ama a mi enemigo, yo odio a mi enemigo. Estoy con una conducta totalmente opuesta a la conducta del Señor. Pero el Señor puede darme el amor de su Espíritu, darme el amor con el cual Él está amando a mi enemigo, y entonces con ese mismo amor puedo amarlo. Yo no lo voy a amar con mi amor natural. Naturalmente yo tengo que sentir rechazo, resentimiento, amargura con esa persona. Pero si le pido al Espíritu Santo que me dé el amor con que Él ama a esa persona, Él me lo dará. Y yo puedo llegar a amar y perdonar de corazón
con el amor del Espíritu Santo a la persona que me ha ofendido y que es amada por el Señor. Yo voy a asemejarme al Señor en la medida en que tenga el amor del Señor. No olviden esto. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, habló del parecido que el hombre debía tener con su Creador. ¿Y cuál es el parecido mayor que tenemos con nuestro Creador? El amor. ¿Por qué? Porque nuestro Creador es amor. Él es amor. Yo me pareceré a Él en la medida en que tenga amor. Ese será el mejor parecido. Si yo con el amor del Espíritu Santo amo a ese enemigo a quien está amando el Señor, entonces estoy más cerca del Señor y me estoy asemejando más a Él. Continuaremos con este tema que es importantísimo. Ahora ustedes en este rato de silencio van a examinar su realidad. Van a repasar ojalá estos textos o algunos de ellos para pedirle al Espíritu del Señor la luz para comprender sus exigencias, su contenido, su riqueza. Y van a hacer una lista, cada una en privado, de las personas contra las cuales sientan mayores resentimientos o hayan sentido mayores resentimientos, para empezar hoy a orar por ellas. Orad por los que os persiguen y calumnian es el mandato del Señor.